Si se acuerdan ustedes, nos acababa de morir Ramiro I, el rey Ramiro I de Asturias, y cuando se murió Ramiro, todo presagiaba enormes conmociones como las que siguieron a la muerte de Alfonso II el Casto. ¿Qué conmociones? Pues que las facciones rivales de la corte y los distintos territorios del reino empezaron a levantarse y a pelearse para disputarse el poder y para afianzar su propia posición. Al fin y al cabo, esa venía siendo la costumbre. Bueno, y algo de esto hubo, pero en medida mucho menor de lo esperado. Porque Ramiro, buen político, había tomado una prudente providencia: señalar sucesor antes de morir, y a tal efecto designar a su hijo mayor, Ordoño. Bueno, fue una decisión de gran trascendencia, porque era la primera vez que la corona se transmitía expresamente y por derecho, de forma hereditaria, y no por elección de la nobleza. Hasta ese momento, el viejo sistema de la monarquía electiva heredada de los godos seguía siendo la norma, una norma ciertamente adulterada y en buena parte degenerada, porque había conducido a una inestable oligarquía. En su origen, el sistema electivo era una forma de que los nobles del reino participaran en el poder, pero ese sistema, teóricamente más democrático, en la práctica se había convertido en un generador de caos, porque las facciones nobiliarias tendían a no aceptar la victoria del rival. Eso pasó en tiempos de los godos, llenando de sangre la corte, y también había pasado en Asturias, pero además estaba pasando en toda Europa. Por eso las monarquías, a medida que se consolidaban, caminaban hacia la sucesión hereditaria. Primero de hecho, después de derecho, es lo que se hizo en la corte de Oviedo. El reino de Asturias alcanzaba así su mayoría de edad política. Bueno, ¿y quién era este Ordoño, hijo de Ramiro? Pues era un tipo serio. Dicen las crónicas, además de serio, que era prudente y templado y afable y modesto. Ordoño era hijo del primer matrimonio de Ramiro. Había nacido hacia el año 821, de manera que cuando a su padre, Ramiro, le hicieron rey, ya tenía más de 20 años. Se había criado Ordoño en la corte de Oviedo primero, después en Lugo con su padre. Allí aprendió el arte de gobernar y el uso de las armas. En 842, cuando Ramiro, viudo y designado heredero de Alfonso, fue a buscar nueva esposa a las Bardulias, que es como se llamaba el solar original de Castilla, bueno, entonces Ordoño quedó al frente de Galicia. Por el camino ocurrió lo que ya hemos contado aquí: Nepociano toma la corona, Ramiro queda fuera de juego, y entonces es Ordoño quien desde Galicia se emplea a preparar el ejército con el que su padre recobrará la corona. Resuelto el problema de Nepociano, Ordoño seguirá en Galicia como gobernador. Su padre, Ramiro, debía de tener en mente desde muy pronto que él sería su heredero. En 847, con 26 años, se casa con una noble vascona, doña Munia, otra Munia será esta, ¿no? O Sí, Nuña, de la familia de los Arista, los Íñigo, que reinan en Pamplona, un matrimonio de evidente intención política. Y cuando Ramiro muera, Ordoño será ungido rey. Era el 2 de enero de 850 y Ordoño se convierte en efecto en el primer rey que en Asturias hereda el trono por derecho de sucesión. La vara de la justicia de Ramiro, acuérdense que la llamaban así, la vara de la justicia. Bueno, pues la vara de Ramiro había domado a la corte. No hubo, según parece, resistencia alguna entre los magnates del reino, y Ordoño pudo ceñir la corona sin golpes palaciegos. Pero eso no quiere decir que no tuviera que superar pruebas, y todas ellas se iban a encadenar en el espacio de pocas semanas. Una revuelta de vascones que súbitamente se convirtió en gran batalla contra los ejércitos de Córdoba. Vamos a ver cómo ocurrió. Bueno, la cosa fue que recién llegado al trono, a Ordoño se le sublevaron los vascones. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Dónde exactamente? Tampoco lo sabemos. La hipótesis más probable es esta. Después de muchos años de tranquilidad, los jefes de los clanes vascones deciden hacer un gesto de fuerza ante el nuevo rey. Debió de ser en la llanura alavesa, único lugar del reino donde los vascones podían hacer tal cosa, y debieron de hacerlo los vascones de Álava solos, sin contar con los del reino de Pamplona, que estaban a otras cuestiones. Ese fue el único desafío interno de cierta entidad que se le presentó a Ordoño cuando ciñó la corona. Decidido a resolverlo, organizó su ejército, se puso en marcha y llegó a Álava. Comenzaba el verano de 850, pero entonces ocurrió algo que no estaba en el guión. Una cuantiosa hueste musulmana apareció en el horizonte. Lo que solo era un problema de orden interior se convertía de repente en una batalla contra el moro, la primera de Ordoño.
la primera de Ordoño como rey, en efecto. Bueno, y la hueste sarracena no era poca cosa. La mandaba el príncipe Al-Mundir, un hijo del emir Abderramán II. Bueno, ¿qué hacía allí esa gente? ¿Por qué habían aparecido de repente? Era una más de las innumerables expediciones moras de saqueo contra las tierras de Álava. ¿Sabía el emirato que los vascones estaban sublevados y Córdoba había mandado un ejército para incordiar? Pues no lo sabemos. El hecho, en cualquier caso, es que allí estaban los moros. Y seguramente tampoco ellos esperaban encontrarse a un ejército cristiano con nada menos que el rey a la cabeza. Por lo general, las aceifas moras en tierra vasca jugaban con la ventaja de castigar una zona indefensa. Por eso se acudían allí. Pero esta vez a los moros las cosas les habían salido al revés. Ordoño no perdió la oportunidad. Dirigió a su ejército contra los sorprendidos sarracenos de Al-Mundir y los deshizo. Fue mano de santo, porque los vascones sublevados ante la demostración de fuerza del rey se doblegaron y se acabó la rebelión. 2 pájaros de un tiro, una rebelión domada y una victoria sobre los moros, todo en un solo movimiento. Ordoño no podía empezar su reinado con mejor pie. ¿Y asunto arreglado? Pues no, en absoluto. En absoluto, porque en el Valle del Ebro, Musa ibn Musa, el Banu Qasi del que hablábamos el otro día, seguía su propia política. Y como no se fiaba del emir de Córdoba y aún menos del nuevo rey de Asturias, Musa decidió mover ficha y fortificar la plaza de Albelda, en el centro de La Rioja, un lugar estratégico que, asomado al Ebro, le permitía controlar los movimientos de todo el mundo en la confluencia de Navarra, el Reino de Asturias y el Emirato, y en particular permitía a Musa, al Banu Qasi, amenazar los esfuerzos repobladores de los cristianos en la llanura riojana. Ordoño olió el peligro aquí, ¿eh? No sabemos exactamente cómo fue, pero lo cierto es que a la altura de 851, es decir, muy poco después de la victoria sobre los moros de Al-Mundir, Ordoño atacó la Albelda de Musa. Hablan las crónicas de gascones y también de asturianos y gascones. No es fácil saber qué podían hacer ahí los gascones, salvo que en realidad se tratara de vascones. En todo caso, lo cierto es que Ordoño decidió marchar contra aquel nuevo obstáculo. La batalla debió de ser terrible. Dicen las crónicas que Musa ibn Musa recibió 35 lanzazos en su loriga, que es la armadura que protege el tronco. Bueno, ¿y quién ganó en aquella batalla? Pues probablemente nadie, porque las fuentes adjudican la victoria indistintamente a moros y a cristianos. Esto es frecuente en las fuentes antiguas y esta ambigüedad siempre indica que el choque militar no tuvo un vencedor claro. Pero podemos dar la victoria táctica a los Banu Qasi, a Musa, porque lo cierto es que Musa mantuvo la fortaleza de Albelda bajo su control. Y con esa plaza en su poder, el control de los Banu Qasi sobre el Valle del Ebro alcanzaba dimensiones extraordinarias. Musa obtuvo de Córdoba el reconocimiento como gobernador de la Marca Superior. ¿Fue tal vez eso, la audaz jugada de Musa, lo que le empujó al rey de Pamplona a separarse de su socio musulmán del Ebro? Pues muy posiblemente, grandes cambios empezaban a dibujarse. Ordoño, por su parte, nunca dejará de tener presente la amenaza de esa fortaleza de Albelda. De hecho, pronto intentará tomarla de nuevo. Ordoño I iba a reinar 16 años, que no son pocos, y en el transcurso de su gobierno iban a pasar cosas importantísimas. La extensión de las ofensivas militares cristianas hacia la meseta sur, el cambio de alianzas políticas en el Valle del Ebro y, sobre todo, el afianzamiento de la repoblación en Portugal, León y Castilla hasta La Rioja. Las iremos viendo una por una.